buen día para todos. Bienvenidos a un capítulo más de Hijos del Campo, el portal educativo de Coasgro. Y el día de hoy, para la clase, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, que es acerca de cómo balancear mezclas de alimentos para mis animales. En muchas ocasiones, muchos productores y muchos campesinos generan las alternativas de realizar mezclas de diferentes productos con los que cuentan en sus zonas para darles a sus animales. El inconveniente de estas prácticas es que en muchas ocasiones no se sabe si realmente se están cumpliendo las necesidades nutricionales del animal con estas mezclas o si estas mezclas sí están contribuyéndole en el crecimiento, desarrollo y desarrollo productivo del animal. Entonces, para iniciar esta clase vamos a empezar con el siguiente tema, que es muy importante entender es qué es un balanceo o qué es un balanceado. Cuando hablamos de un balanceo o un balanceado en química, decimos que es la combinación de diferentes sustancias, productos, ingredientes, materiales o moléculas con la finalidad de obtener un nuevo producto, pero este nuevo producto va a tener unas características nuevas. Tener características especiales a base de las combinaciones de los materiales o productos que hayamos tenido en cuenta para su producción. Un caso muy característico es el caso de la molécula del agua. Tenemos dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Esto nos genera un nuevo componente, que es la fórmula química del agua, muy conocida por todos, el H2O. Entonces es un proceso muy interesante. Y ahora, ¿cómo realizar un balanceo o un balanceado para alimentación animal? Esto lo vamos a realizar mediante el siguiente método, un proceso bastante simple, básico, que cualquiera de nosotros puede realizar en sus casas o en sus producciones, y es el cuadrado de Pearson. ¿En qué consiste el cuadrado de Pearson? El cuadrado de Pearson es un método de balanceo que nos permite mezclar dos alimentos con concentraciones nutricionales diferentes entre sí, con el fin de obtener una mezcla o un producto que tenga una concentración deseada, una concentración que nosotros necesitemos que tenga dicho producto, ya sea en proteína o en energía. Entonces esta mezcla se puede dar, por ejemplo, una mezcla entre el maíz y la soja nos va a dar un nuevo producto con concentraciones que nosotros necesitemos. Pero es importante tener en cuenta también en este proceso algunos aspectos de importancia o algunos aspectos de interés. En cuanto a estos aspectos, lo principal es qué es lo que deseo balancear, cuál es este componente que quiero tener o quiero administrarle a mis animales y en mi producción. Si este componente es proteína o si ese componente es energía. Muy importante estos dos componentes en la nutrición de nuestros animales. Cuando hablamos de proteína, la proteína es la que contribuye en nuestro cuerpo y en nuestro organismo a la generación de tejido. La generación de tejido nos va a dar ganancia de músculo, por lo tanto ganancia de carne y masa muscular y de peso. Pero todos los procesos fisiológicos de los animales y de los seres vivos en general tienen un gasto energético, ya sea procesos fisiológicos en cuanto a la ingesta y metabolismo del alimento que le estamos suministrando, como todos los otros procesos de su vida cotidiana. Para ello es siempre importante también proveerles fuentes de energía. Entonces, ¿qué más debemos de tener en cuenta dentro de este proceso? Es qué materiales tengo yo a mi disposición en mi producción. Este aspecto es muy importante porque cuando realizamos estas mezclas, llevamos a cabo este tipo de procesos de mezclas de alimentos, esto también se debe llevar a cabo con la finalidad de disminuir el uso del concentrado y disminuir costos de producción. Entonces es importante que estos materiales que tenga a mi disposición sean materiales que tal vez yo cultive dentro de mis parcelas, o materiales que pueda conseguir como desechos de cosecha de otros productores, o si los vamos a comprar, los vamos a adquirir por compra, que sean materiales al más bajo costo posible, para así tener un efecto de la disminución de nuestros costos de alimentación. Pero estos materiales no se pueden escoger al azar. Para esto también hay que tener algunos aspectos importantes, y es cuál es la composición bromatológica de los materiales que estoy escogiendo. Cuando hablamos de una composición bromatológica, en palabras más simples, estamos hablando del análisis nutricional o la composición nutricional que tienen estos alimentos.
cuánto tiene determinado alimento de proteína, cuánto tiene de energía, cuánto tiene de calcio, cuánto tiene de fósforo y de todos los otros nutrientes que nos pueda administrar este alimento, y nosotros tener esta información para administrárselas a nuestros animales. Aquí surge otro aspecto muy importante, y es qué especie deseo alimentar y en qué etapa deseo alimentar. Las necesidades nutricionales de los animales varían entre especies, entre cada uno. No es lo mismo alimentar un cerdo que un bovino, que un ovino, un caprino, un pollo de engorde o un ave de postura, o incluso en el tema de piscicultura. Entonces la alimentación entre cada de estos son diferentes, pero no son solo diferentes entre especies, también son diferentes entre etapas productivas de la especie. Normalmente, entre más jóvenes el animal en sus etapas de crecimiento, en sus primeras etapas de crecimiento, los requerimientos que tienen esto de proteínas son mayores. Conforme estos van creciendo, el requerimiento de proteína va disminuyendo, pero van aumentando otros requerimientos, ya sea de energía, ya sea de minerales o ya sea de vitaminas. Entonces es importante entender esto, que el proceso de alimentación de animales, alimentación y nutrición animal, ya que no es siempre lo mismo alimentar un animal y nutrir un animal, es muy cambiante. Entonces una única forma de alimentación, una sola mezcla o un solo concentrado para todas las etapas no nos va a servir. Conforme estos van creciendo, sus necesidades nutricionales van aumentando o van disminuyendo. Entonces son muy cambiantes. Y este es el cuarto punto que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales de mis animales en sus diferentes etapas productivas? Ya que, como he mencionado anteriormente, estos varían entre sí. Entonces vamos a llevar a cabo un ejercicio práctico muy fácil para que ustedes vayan entendiendo cómo se realiza este proceso de mezclas con el cuadrado de Pearson. Entonces para este ejercicio vamos a realizar la preparación de 2 toneladas de alimento. 2 toneladas de alimento que nos corresponde a 2000 kilogramos de alimento de mezcla balanceada de dos materiales. Recordemos que el cuadrado de Pearson se realiza con dos materiales para realizar estas mezclas. Entonces este alimento, necesitamos un alimento para un cerdo de levante que tiene un porcentaje de proteína, un requerimiento de proteína del 20%. Entonces, ¿qué materiales contamos? Contamos con los siguientes materiales. Contamos con un material rico en energía, que es el maíz, y un material rico en proteína, que es la soya. Entonces aquí debemos de tener dos puntos fundamentales. Sí, el nivel de proteína requerido, el nivel de proteína que necesitamos es del 20%. Uno de nuestros materiales debe contener una proteína menor a la que necesitamos, menor al 20%, y otro de nuestros materiales debe tener una proteína mayor a este 20%, para que así el balanceo entre estos dos materiales nos genere un promedio del 20%. Entonces es importante tener en cuenta esto. Algo que se debe tener en cuenta muy importante es tratar que el material con menor porcentaje de proteína, en este caso el maíz, como tiene menor porcentaje de proteína, entonces que nos provea altas fuentes de energía. Normalmente los cereales, en exclusivo el maíz, son cereales o materiales o alimentos con altas fuentes de energía. Estamos hablando del 3.2, 3.4% de energía, que es una energía muy buena para proveerles a nuestros animales. Tener en cuenta que el exceso de energía también nos genera grasa en el animal. Entonces, tener los límites. Es por ello que es importante evaluar siempre, buscar en literatura cuáles son los requerimientos nutricionales de nuestros animales. Si nuestro animal necesita un 20% de proteína y le proveemos un 25% de proteína, es un gasto innecesario que estamos realizando. Si necesita un 2.8% de energía y le estamos dando un 3.4, un 3 o un 3.2% de energía en nuestro balanceado, pues este porcentaje de proteína nos puede generar grasa. Recordar que la energía que no se asimile en el organismo del animal genera grasa. En el caso de los cerdos, pues queremos tener cerdos principalmente con solo carne, que no sean carnes grasas, igualmente en pollos o en ceba en ganadería. Entonces es por ello que es importante tener todo esto en cuenta y no realizar mezclas de productos sin tener el conocimiento previo de cómo llevarlas a cabo. Bueno,
Entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Tenemos una tabla donde vamos a ubicar los alimentos seleccionados, la proteína con la que cuentan estos alimentos, ya que decidimos que lo que vamos a balancear en este momento va a ser proteína, la proteína que deseamos obtener. En este momento deseamos obtener una proteína del 20% para cerdos de levante y las proporciones que vamos a utilizar para cumplir nuestro objetivo. Entonces tenemos que los alimentos que vamos a utilizar son los ya mencionados anteriormente, la harina de maíz y la harina de soja. La harina de maíz cuenta con un porcentaje de proteína bajo, como no lo necesitamos, un porcentaje de proteína del 8%, pero que nos provee, como naturalmente los cereales nos proveen, una buena fuente de energía. De igual forma, la harina de soja, estamos trabajando con una harina de soja del 40%. En el caso de las harinas de soja o la soya, como tal, la soja, estos niveles de proteína suelen ser muy cambiantes. Podrán encontrar en el mercado porcentajes de proteína del 38%, 40% hasta el 46%. Esto depende mucho del tratamiento que se le dé como alimento. ¿Debe ser necesario siempre trabajar con harina de soja o harina de maíz? No, no siempre es necesario trabajar con estos dos alimentos. Como lo comentaba anteriormente, es importante que tengamos una fácil disposición y fácil accesibilidad a los alimentos. Lo que debemos de cumplir es que uno de nuestros alimentos sea mayor que el porcentaje de proteína que necesitamos y otro de nuestros alimentos sea menor. ¿Qué sustitutos pueden servir? Pueden servir sustitutos, digamos, para la harina de maíz, otros cereales. El caso de la papa también tiene muy buenos porcentajes de energía y tiene niveles de proteína bajos. En el caso sustitutos de la harina de la soja, buscar alimentos que también contengan altos niveles de proteína. En el caso del frijol o el frijol caupi, son alimentos con un porcentaje de proteína también altos que llegan hasta el 38%, la torta de palmiste. Es importante tener muy en cuenta esto y lo más importante es que estos materiales sean accesibles, estén disponibles y al menor costo posible. Esto va a garantizar el éxito de estos procesos de mezclas que le vamos a dar a nuestros animales para ayudar en su alimentación. Entonces, continuando con este proceso, ya tenemos ubicados nuestros alimentos, las concentraciones de proteína y la proteína deseada. Lo que vamos a realizar ahora es una resta cruzada entre estos productos. Esta resta cruzada, vamos a realizar una resta entre los porcentajes de proteína del alimento y el porcentaje de proteína deseado. Entonces vamos a marcar los resultados. De igual forma realizamos con la harina de maíz. Estas restas se realizan de forma cruzada, pero el resto del proceso lo vamos a trabajar ahora es en paralelo. Entonces esto nos da unas proporciones o unos componentes de 20 y 12. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que vamos a llevar a cabo es una suma que nos va a dar 32 y esto es una base para definir cuáles son mis proporciones, cuáles van a ser las proporciones que yo necesito para generar mi alimento a base de estos dos productos con este requerimiento. Entonces lo que vamos a realizar ahora es una regla de 3 simple. Vamos a multiplicar este valor que nos dio. Recordemos que ya estamos trabajando ahora es en paralelo. Entonces vamos a multiplicar 20 por 100 porque vamos a trabajar en 100, estamos hablando de porcentajes, entonces siempre queremos lograr el 100%. Entonces 20% dividido en el total que nos dio, que es 32. Esto nos va a dar 62,5%. Vamos a llevar a cabo el mismo proceso con la harina de soja, 12% dividido en 32 y esto nos va a dar 37,5%. Entonces vamos a empezar ahora a ubicar nuestras proporciones. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos un 62,5% de proteína que nos administra la harina de soya, un 62,5% de harina de soja y un 37,5% de harina de soja. Perdón, la primera es harina de maíz. Entonces vamos a llevar a cabo una suma y esto nos debe dar los resultados del 100%, que es lo que necesitamos trabajar. Pero todavía no hemos terminado nuestro ejercicio. Hasta el momento solamente hemos cuadrado las proporciones de cada material que necesitamos, las proporciones en porcentaje. Ya tenemos que necesitamos un 62,5% de maíz y un 37,5% de harina de soja. Aquí hay otro punto importante y es la disposición de estos alimentos y la presentación de estos. Entre más pequeña sea la partícula,
de alimento que le vamos a proveer a nuestros animales, esto va a ser más fácil digerir en el organismo del animal, va a ser más asimilable para él. Entre más grande sea la partícula, pues va a ser mucho más dificultoso para el organismo de nuestro animal, ya sea cerdo, bovino o ave, cualquier otra especie que estemos manejando, el poder sintetizar esto y poder absorber los nutrientes que le estamos proveyendo. Entonces, entre más pequeña sea la partícula, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en pellet o si no, realizarlos en harina, que va a ser mucho más asimilable para el animal. En el caso de los cerdos, pues no es recomendable darle el grano de maíz y el grano de soja, ya que la absorción de estos pues no va a ser de muy buena calidad. Entonces, entre más pequeña la partícula, debe ser mucho mejor. Es mucho mejor administrárselas de esa forma. Entonces, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Recordemos que nuestro ejercicio es la preparación de 2 toneladas de alimentos, o sea, 2000 kilogramos. Hasta el momento hemos cuadrado cuáles son las proporciones que necesitamos de cada uno de nuestros alimentos. Entonces, vamos a empezar con la harina de maíz. Entonces, tenemos 2000 kilogramos, que es lo que necesitamos. Vamos a multiplicarlo por el porcentaje de proporción. 2000 por 62,5 o por 0,625. Esto nos va a decir que lo que necesitamos son 1250 kilogramos de harina de maíz. Realizamos el mismo proceso con la soya, 2000 por 37,5%, que es el porcentaje que nos da el cuadrado de Pearson que necesitamos. Y esto nos dice que necesitamos 750 kilogramos. La suma de estos dos factores nos debe dar el total del alimento que necesitamos, que son 2 toneladas de alimento o 2000 kilogramos. Entonces, de esta forma podemos saber cuánto necesitamos de alimento de cada uno de estos según la cantidad a preparar. Si queremos preparar una tonelada, si queremos preparar un bulto de 40 kilos o 50 kilogramos, entonces este es el proceso que se debe llevar a cabo. Ahora, viene una pregunta bastante interesante y es la siguiente. ¿Puede ser esto el 100% de la alimentación? Me explico. Con esta mezcla que estamos llevando a cabo mediante el cuadrado de Pearson, puedo alimentar la totalidad de las etapas de mis animales, todos los ciclos de los animales, sin necesidad de administrarle algún otro tipo de alimento. Pues la respuesta a ello es que no. Como lo mencioné anteriormente, las necesidades nutricionales de nuestros animales varían entre especies, varían entre etapas y las necesidades nutricionales son muy diversas en nuestros animales. Nuestros animales no necesitan únicamente proteína o energía, porque en el cuadrado de Pearson estamos balanceando únicamente proteína e indirectamente, digamos, estamos proveyéndole, aunque no balanceadamente, energía, ya que elegimos el maíz en este caso. Pero resulta que nuestros animales también necesitan otros nutrientes, otros alimentos que se les debe generar. Es importante proveerles también lo que son los minerales, especialmente el calcio y el fósforo. El calcio si estamos ya sea con bovinos, ovinos, caprinos o cerdas en épocas de lactancia. Hay que proveerles vitaminas, hay que proveerles aminoácidos esenciales, enzimas y toda una amplia gama de nutrientes que también son requerimientos que ellos también necesitan para su óptimo desarrollo productivo. No es únicamente la proteína. Entonces es por esto que esto no puede ser el 100% de nuestra alimentación, ya que no va a suplir todo lo que el animal necesita y le podríamos generar alguna afectación en su crecimiento si lo utilizásemos al 100% de la producción y el 100% de la alimentación. Entonces, ¿para qué nos sirve estos balanceados? Como sugerí inicialmente, esto es una mezcla que vamos a llevar a cabo y va a tener las siguientes funciones. Primera es que vamos a proveerles a nuestros animales nuevas fuentes de alimentación, que es muy importante. Vamos a proveerles nuevas fuentes de alimentación aparte de las que ya le veníamos proveyendo. ¿Qué otras fuentes de alimentación podemos tener? Lo que son los follajes. Si tenemos botón de oro, si tenemos mata ratón, si tenemos cajeto, si tenemos hoja de yuca, que son follajes con muy buenos porcentajes de proteína que van entre el 20 y 25% en adelante. Entonces es importante suplementar a nuestros animales y encontrar nuevas fuentes de alimentación que nos ayuden a disminuir el uso del concentrado comercial y a acelerar el crecimiento de nuestros animales.
el aprovechamiento de materiales de cosecha. Como lo venía mencionando, el éxito y la idea del proceso es aprovechar materiales de muy fácil adquisición, ¿sí? Ya sea materiales que tengamos nosotros en nuestras fincas o los podamos conseguir con campesinos de nuestra zona, o si los vamos a comprar a algún distribuidor a muy bajos costos. También nos genera una disminución del uso de concentrado comercial hasta un 15%, que esto es muy importante. Los costos de alimentación son básicamente están entre el 60 y 70% de los costos de producción total. Así que disminuir 15% de estos costos de producción a largo plazo van a ser unas ganancias significativas para nuestros productores campesinos. Y otro que nos genera también, que está relacionado con el anterior, es la disminución de costos de producción. Costos de producción en alimentación, que como ya lo hemos dicho son muy altos. Y otro proceso importante son alternativas en épocas de riesgo económico. Entonces, ¿qué es importante acá? Que le estamos dando también un alimento que sabemos cómo está preparado, sabemos porque lo hemos llevado nosotros mismos el estudio de qué es lo que le estamos proveyendo en proteína o en energía o en el componente nutricional que deseemos balancear. A disminuir el uso de los concentrados comerciales que no siempre sabemos cómo están preparados y si verdaderamente cumplen las necesidades nutricionales del animal. Y este último aspecto es importante, que vamos a tener alternativas de alimentación en épocas de riesgo económico. Llamemos riesgo económico cualquier situación social, política, familiar o económica que se le pueda presentar al productor o a la zona en donde esté ubicada, que impida el acceso a la alimentación animal. Sean problemas económicos del productor, que no tiene durante determinados días con qué alimentar a nuestros animales o a sus animales, entonces tiene una alternativa más barata para proveerles mientras pasa esta etapa de proceso económico. Por algún carácter social hubo un cierre de vías, como está sucediendo actualmente con el COVID, de que en muchas ocasiones es difícil el transporte. Entonces tenemos alternativas de alimentación que podemos usar en caso de riesgo y que nos permiten tener un poco más de tiempo para poder adquirir la alimentación que le venimos proveyendo al animal. Entonces esto es muy importante tener en cuenta para que todos los profesionales campesinos y profesionales académicos podamos llevar a cabo óptimas producciones. Producciones donde podamos disminuir costos y producciones donde tengamos accesos a mercados y podamos competir en estos mercados, ya que los altos costos de producción en muchas ocasiones no nos generan rentabilidad en nuestros negocios. Entonces esto es lo importante de este proceso de cuadro de Pearson, que nos va a generar disminuciones de hasta el 15% de producción. Entonces quiero agradecerles a todos por estar en la clase el día de hoy. Esperamos nos sigan acompañando y queremos terminar con esta frase muy interesante de Benjamin Franklin, que es: vacía tus bolsillos para llenar tu mente, que luego tu mente llenará tus bolsillos. Muchas gracias para todos, Dios me los bendiga.